Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas cuando os conectéis. Bueno, sigo con el universo familia en ese tema de la última parte que estamos tocando, los obstáculos que tenemos que salvar y que creo que es importante que tenemos que salvar los adictos cuando empezamos la rehabilitación, porque se nos presentan invariablemente. Y entiendo que muchas las personas codependientes o coadictas deberían de tener en cuenta y ponerlo en cuestión. Para eso son las terapias familiares, no me voy a cansar de repetirlo, a las que, bueno, pues entiendo que cualquiera que esté comprometido con, o realmente quiera a alguien, pues debería comprometer, debería de meterse en el lío, ¿no? Y no solamente por entender a la persona con la que convive o de la que es codependiente, sino por entender la enfermedad y por entender su propio deterioro. Hay que tener claras las cosas en este aspecto. A ver, me he ido a las rebajas y me he comprado un jersey, coño, tampoco para tanto. ¿Qué diría? Hay que joderse. En fin, es que encima que uno guapo, pues claro, si se pone así ya esto es la hostia ya. Ey, señor. En fin, que digo que estamos hablando del tema de los obstáculos y de la importancia que a mi juicio tiene que la familia sepa que se va a encontrar con una serie de alteraciones que son producidas por estos motivos que estoy mencionando, ¿no? En el que, bueno, todos nos podemos meter en el lío de la exigencia de resultados inmediatos, en no saber que hay unos síntomas, no síndrome, que también puede haberlo, pero hablo de síntomas de abstinencia, que fue lo que estuvimos desarrollando ayer. Luego hay otro proceso que es más placentero, como es la nube rosa, aparecen unas crisis concretas de curación, hay sueños en los que uno se ve consumiendo. Y obviamente se van a presentar apetencias, impulsos. ¿Cómo no iban a hacerlo? ¿Y por qué no lo iban a hacer si lleva uno toda la vida consumiendo, ¿no? También hablaremos del condicionamiento, de la presión de la calle, y vuelvo a meter en la presión social, la presión laboral, porque muchas veces, desgraciadamente, en los trabajos hay demasiado idiota suelto, ¿no? Y demasiado listo también, o que se cree listo. Y desde luego, finalmente, y por eso estamos hablando de estas cosas, pues son las tensiones en el hogar, las tensiones en casa, pues que bueno, pues que una vez que alguien se sale del desequilibrio equilibrado que produce la adicción, pues todo el mundo se tiene que reajustar, ¿no? Se tiene que reasentar y tiene que empezar a ver qué lugar ocupa en una dinámica nueva, diferente, al menos diferente, o desconocida, que puede ocasionar a veces más trastornos que otra cosa. Bueno, ya hemos visto la exigencia de resultados inmediatos el primer día, y ayer vimos los síntomas de la abstinencia. Insisto, un régimen diario en vitamina B y C y aminoácidos ayuda a reemplazar la dopamina y otros neurotransmisores agotados, pero para eso están los médicos, a los que yo insisto en recurrir. El médico de primaria es un aliado invaluable en este aspecto. Y los que estéis en un proceso inicial deberíais echar mano de él o de ella siempre, porque el médico pues es un buen aliado. Bien, el tercer punto de toda esta historia de obstáculos es la nube rosa. Mira, la nube rosa no tiene nada de malo. Lo único que tiene de malo es que cuando entramos en ella, pues parece que algunos creen que eso que eso es la rehabilitación, ¿no? Ese estado, esa sensación placentera que hace, o que parece que estamos flotando en el aire, ¿no? Todos nuestros sentidos se agudizan, los colores, todo es más, está más vivo, ¿no? Y es una sensación realmente fabulosa. La agudización sensorial es toda una experiencia después de siglos. Bueno, decenios, coño. ¿Cómo se dice? Anestesiados por culpa de los tóxicos, ¿no? La capacidad perceptiva pues se va deteriorando y las cosas no se ven, y mucho menos se sienten como son. Normalmente las sentimos como estamos, y cuando uno está consumiendo pues está idiotizado, perdido, ¿no? Por culpa del tóxico, anestesiado, pues como decía el otro día, anhedónico, no tiene uno ganas. Llega un momento en que ya cuando los neurotransmisores y los receptores empiezan a agotar, pues uno cae en una dinámica de vamos a estar lo menos mal posible consumiendo lo que haga falta, ¿no? Pero de nada más.
La nube rosa pues se lleva todo esto por delante. Estamos hablando de un proceso que empieza con una exigencia de inmediata resultados, que de seguido se presentan unos síntomas de malestar adictivo, que estás siempre jodido, que te falla la memoria, te fallan un montón de sistemas. Y de repente, otra cosa que sé, y de repente pues se presenta un cuadro como es la nube rosa, que por eso le llamamos así, ¿no? Porque es realmente cojonudo. Repito, no tiene nada de malo, salvo el hecho de creer que tiene que ser permanente, ¿no? Porque llega un momento en que la nube rosa se va. Y no conviene estar demasiado alto porque ya sabes que la distancia de la nube al suelo, pues puede proporcionar un guantazo que lo mande todo al carajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después de la nube rosa, lo que suele aparecer en el proceso son las crisis de curación. Y a veces provocado por ella, cuando uno cree estar tan bien, genial, y que ya, bueno, pues que ya está, si esto es el nirvana, esto es cojonudo. Yo no estaba tan bien y tan a gusto, yo no había estado así en mi vida, había estado tan a gusto como cuando estuve con la nube rosa. ¿Por qué coño no tiene que continuar esto? Bueno, pues porque el acoplamiento celular, el reacoplamiento celular, pues lleva a una serie de situaciones que ya no son tan placenteras. Y entonces empiezan a aparecer una serie de sentimientos perturbadores durante intervalos, o incluso angustiosos, durante intervalos variables de tiempo. Esto descoloca mucho al personal, ¿no? Y digo, joder, pues si estaba genial, ¿ahora qué me pasa? Estoy haciéndolo todo bien, estoy acudiendo a terapia, no fallo nunca, estoy atento, o intento estar todo lo atento que puedo estar con mis posibilidades. Y estoy perturbado, estoy angustiado, estoy mal. ¿Qué coño me está pasando, no? Y entonces la crisis es que uno se empieza a cuestionar si realmente merece la pena seguir con el asunto, porque claro, he venido fatal, he estado con unos síntomas de abstinencia jodidísimos, parece que lo he recuperado, me han convencido de que me escape del tema de la exigencia de resultados inmediatos. He pasado por una fase increíble y ahora me encuentro con que estoy perturbado, estoy con una crisis de angustia, tengo miedo, estoy ansioso, empiezo a verme como creo que realmente soy y no me gusta nada. No me gusta como soy. Bueno, pues te pones un jersey como este y ya te empiezas a gustar. Aparecen unos conatos de ira que quizá ha estado contenida durante demasiado tiempo y que quizá no se ha expresado nunca bajo parámetros de normalidad. Me explico. Cuando uno está consumiendo, tiene arrebatos de ira, pero que tienen mucho que ver con el tóxico, ¿no? Con el tóxico y con la falta del tóxico en determinados momentos. A veces la ira la provoca el estar intoxicado y a veces el no poder estar intoxicado. Pero cuando ya llevas un tiempo sin consumir, los conatos de ira que aparecen son de otro matiz. Son diferentes. El enfado es como más real, es real y a veces no te conoces en ese cuadro, porque claro, cuando un adicto activo se desata, pues se desata y punto, desatado está. Pero cuando una persona adicta en rehabilitación se desata, se da cuenta de que está desatada. Esta vez sí se da cuenta de que está desatada. Y suele molestar mucho el perder el control de esa manera, ¿no? Porque uno no quisiera tener que perder el control, porque le recuerda cómo estaba cuando consumía, pero es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Aquello era un descontrol provocado por el consumo de tóxicos y en este momento el descontrol está producido por una situación a la que uno no se acaba de aclimatar, por la pretensión interna de que efectivamente todo tiene que ser para ayer. Y la rehabilitación no es un suceso, joder, es un proceso. Y será más o menos lento en función de tu aclimatación a los cambios y de los cambios que hagas y de la atención, la intención y la intensidad que le pongas. Aquí no se regala nada, aquí no regala nada ni Dios. Aquí hay que sudar la camiseta día sí y día también. Y como dejes de sudar la camiseta y te duermas y te metas en tu cubículo y te creas que ya lo tienes todo hecho porque llevas no sé cuántos años sin consumir, date por jodido. Esto es una bicicleta de piñón fijo. El que deje de dar pedales se cae. Y si hay por ahí algún jovenzuelo que no sabe lo que es una bici de piñón fijo, que se lo pregunte a Google. Porque eso también tenía que ser cultura general. Es decir, te vas a meter en un proceso desconocido de ira, digamos,
desconocida, valga la redundancia. No te ves en ese cuadro. Has estado viviendo en una nube y no en la rosa precisamente durante tu etapa activa, y de repente bajas al suelo después de la nube rosa y te encuentras con que, joder, es que resulta que qué mala hostia tiene el tío este, ¿no? Y además esta es de verdad, esta no es porque se haya pegado cuatro viajes de lo que sea, no, es otra cosa. De la ira y por el desasosiego que te produce el miedo, la ansiedad, las perturbaciones o la angustia, pues pasas a una fase depresiva y entras en un cuadro y no hablo de depresión mayor, hablo de ¿cómo se dice esto? De melancolía. Te pones melancólico y totalmente inadaptado a la situación nueva que te exige el cambio, el proceso de cambio en el que te has metido, ¿vale? Entonces surge la crisis de curación. Entonces es cuando uno se plantea si realmente merece la pena estar así, y igual a lo mejor te aparece alguien en tu casa o en tu trabajo o en tu entorno que te dice, joder, macho, vete a tomar algo, porque desde luego cuando soplabas estabas mejor que ahora. Ahora eres insoportable. No hay Dios que te aguante. Vuelvo a repetirlo, lo dije ayer. Es como cuando un fumador deja de fumar y bueno, pues araña cristales, muerde tuberías y se sube por los tejados. Porque pues está auténticamente insoportable, es verdad. Claro, hay una falta de determinados elementos en su organismo, y el organismo se convulsiona, se contrae, se mueve, estás totalmente fuera de lugar, y encontrar tu sitio en ese caos, pues bueno, ese es el trabajo de rehabilitación, y para eso están los que se dicen terapeutas, o como se quieran llamar, ¿no? O los que estamos en las asociaciones, pues intentando dar nuestra experiencia para que le sirva a la gente, ¿no? Y puedan hacer de esto pues un trabajo más llevadero que el hecho de hacerlos, pues bueno, que creo que estoy convencido de que solo en casa pues no se puede hacer. Entonces, durante estas crisis de curación, lo normal es que aparezcan las apetencias. Y aquí hay que ponerse los pantalones bien ajustados. Lleves lo que lleves debajo de los pantalones, bien ajustados. Porque se trata de soportar las apetencias sin recurrir al consumo o a la conducta, o a medicamentos alteradores del estado de ánimo, porque si no lo haces, si no caes, si soportas esto sin recurrir a ayudas de fuera, pues externas, químicas o no, el soportar este estado de ánimo te va a capacitar para superar progresivamente cualquier tipo de apetencia que te venga. Es decir, las crisis de curación son etapas que hay que pasar. Que hay que pasar para tener bien claro qué camino hemos elegido y hacia dónde nos queremos dirigir. Tenemos que tenerlo claro, clarísimo. Y dentro de esa claridad, saber que el hecho de que surjan determinadas apetencias en una persona adicta no tiene nada de raro. Lo raro sería que este cuadro que muchos tienen de, pues yo estoy divina de la muerte. Divina de la muerte. No tengo ganas es que ni se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza, no he tenido ninguna apetencia. Y no, que yo lo tengo clarísimo, clarísimo. En fin. Kikirikiri diga. Y cuando aparezcan las ganas, cuando aparezcan las apetencias, eso que dices que no tienes, cuando se presenten, pues claro, es que a mí me hace mucha gracia esto que en algunas compañeras me llama mucho la atención, sobre todo compañeras, ¿no? Que dicen pero no, es que que va para nada, no he tenido ninguna apetencia de ninguna clase. Y luego desaparecen de aquí sin decir ni hasta luego, claro. ¿Y qué ha pasado? Porque la pregunta es, vale, el hecho de que no hayas tenido apetencias a día de hoy, digamos, el día número tal que sea, ¿te hace suponer a ti que no las vas a tener nunca? ¿Crees que tu cerebro es totalmente inmune a los impactos del medio? A ver a la gente en las terracitas, ha estado tan de moda últimamente, ¿no? Esto que sociológicamente es
el complejo del esclavo, ¿no? Que quiero ser servido y además ser visto siendo servido. Esto de que te traigan a la mesa el vaso de café con leche y lo dejes ahí en la calle con el frío que hace, cojones, y se enfría el café rápido. A mí se me enfría un café, me saco aquí un café y cuando quiero darme cuenta tengo frío, y en la calle, con el frío que hace, ¿cómo se conserva el frío? Estoy divagando, no hagas ni puto caso. ¿Crees que el hecho de que no tengas apetencias supone que ya nunca vas a tener apetencias? ¿Crees que si crees que ya no va a haber nunca nada de eso, o el hecho de creer que nunca va a haber nada de eso, te faculta para que en el momento en el que se presenten las puedas rechazar con facilidad? ¿O por el contrario, no sería más lógico que si aparecen las apetencias de una manera, pues bueno, pues digamos suave, empieces a rechazarlas de inmediato, como parte del entrenamiento, de la rehabilitación que estás haciendo, para que eso te faculte en sucesivas ocasiones para poder rechazar apetencias más fuertes, que pueden surgir en un lío emocional en el que te metas, en un disgusto, en un enfado, en una separación, en un fallecimiento, porque cualquier cosa de estas que ocurren, ¿no? O que te encuentres con alguien a quien hace mucho tiempo que no ves y te lleves un susto del carajo y todas tus emociones se convulsionen y te surja la apetencia. En ese momento, ¿qué haces? Si no sabes ni lo que es una apetencia, te has creído que no las vas a tener nunca. Que surjan apetencias en una persona adicta es lo normal. Lo anormal es que no surjan. Y además, tener apetencias, ya lo haremos más tarde, pero tener apetencias no significa que estés pensando en recaer. Significa que tú tienes en tu cerebro una memoria que hace que cuando ves determinadas situaciones, aunque no las estés mirando, cuando oyes determinadas cosas, aunque no las estés escuchando, cuando hueles determinadas cosas, aunque no estés olfateando, pues se desata el impacto del celular y bueno, pues por el condicionamiento, pues te pones en marcha y eso es lo que hace que se dispare la apetencia. Así que, viviendo en el medio en el que vivimos, con todo lo que hay en la calle y con todo lo que tenemos alrededor, tanto en casa como en el trabajo, pues lo raro sería no tener apetencias. Pero bueno, como de todo hay en la viña del Señor, pues hay gente que piensa que esto va a ser así. En fin, no es ninguna cosa rara el tener crisis de curación, porque lo mismo que con las apetencias, las crisis de curación sirven como entrenamiento para reafirmar la decisión de seguir adelante. Es un obstáculo que hay que superar. Otro más, el cuarto. El quinto obstáculo es, yo tengo aquí como quinto obstáculo, los sueños de recaída. Esto es un desasosegante y entiendo que lo único que se puede hacer con esto es saberlo, ¿no? Pues que son cosas que son frecuentes al inicio de la rehabilitación. Obviamente son de un realismo impresionante. O sea, es que, en fin, tu cerebro está funcionando como si estuvieras consumiendo y las neuronas operan en el vacío. Eso quiere decir que cuando te levantes por la mañana vas a tener los síntomas claros de la resaca de lo que sea, según la sustancia con la que tú te colocaras o con la que has soñado, ¿no? Yo soy de los que creen, y así está publicado, que son liberación de presión de subconsciente. Cuando uno sueña que está consumiendo, está liberando depresión su subconsciente. Los sueños de recaída, los sueños de consumo liberan depresión, son chatarra mental, y el hecho de soñarlos libera una buena parte de la presión mental que uno tiene al respecto. No indican que estés pensando en recaer, ni por el forro. Si estás dormido, y si estás soñando es que estás dormido, ¿no? Estoy hablando de los que soñamos despiertos, estoy hablando de los que sueñan dormidos, como la gente que sueña, ¿no? Sueños o pesadillas de consumo, que más bien son pesadillas, ¿no? A ver, no indican que se esté planeando una recaída. Lo único que indican es, si por indicar algo, es el miedo que uno puede tener a la recaída. Miedo a la recaída, no que estés planeando una. Un proceso de esas características en mitad de la noche del sueño, de verdad que te va a hacer pasar un mal rato y te vas a levantar sudando, que haga mucho frío, y a la mañana siguiente pues vas a estar con un clavo de cojones. Porque es que, claro, las neuronas
operan como si tú realmente hubieras estado haciéndolo. No, yo no digo que... A ver, normalmente no elegimos nuestros sueños, pero cuando uno está metido o inmerso en un proceso de rehabilitación, pues se puede decir que prácticamente toda su vida gira en torno a la rehabilitación. Y así tiene que ser, porque de ello depende esa vida, ¿no? Entonces, mediatizado por los comentarios o por las experiencias de los compañeros del grupo de terapia o por las recaídas que haya podido haber en el grupo de rehabilitación o por fracasos o por cosas que hayan pasado, pues lo normal es que estemos todo el día con la matraca en la cabeza y que al dormir, pues bueno, consigamos liberar de alguna forma toda esa chatarra mental que llevamos acumulando como si tuviéramos en el cerebro, en la mente un Diógenes, ¿no? Que coge todo lo que pilla. Entonces, los sueños de recaída son molestos, pero no son malos. Es que hay cosas buenas que molestan. ¿Qué vamos a hacer? Cuando tienes una pata mala, lo normal es que te duela, el dolor molesta, pero si no hay dolor, ¿cómo sabes que tienes la pata mala? Pues eso, lo que me pasa a mí con la pata. Bien, estamos ya llegando a un nivel importante. Hemos hablado de la exigencia de resultados inmediatos, de los síntomas de abstinencia, de la nube rosa, de las crisis de curación y de los sueños de recaída. Vale, hoy lo vamos a dejar con las apetencias, porque me parece importante tocarlo después de los sueños. A ver, las apetencias de consumo en una persona adicta son inevitables y además son frecuentes. Eso no tiene nada de particular. Están provocadas pues por ciertas personas, por ciertos objetos, por ciertos lugares, por ciertos sentimientos, por ciertas músicas, ropas, en fin, por cosas o situaciones previamente asociadas al consumo o a la conducta. Es decir, cualquier cosa que recuerde a la adicción. Lo jodido es que se suele creer erróneamente, porque es un error grandísimo, que el proceso está fallando. O que alguno llega a creerse que es un caso perdido por el mero hecho de tener apetencias. A ver, si tú vas por la calle en una de estas crisis de curación, todo lleno de ira, y te cruzas con alguien, permitidme el chiste, pero es por ponerlo de alguna forma gráfica, que solo el hecho de verle te irrita y que va haciendo cosas que no debería por la calle y te entran ganas de pegarle un ostión, ¿qué haces? ¿Vas y le zumbas? ¿O te aguantas la apetencia? Hay cosas con las que tenemos que transigir. No podemos ir aquí en plan lejano oeste con el revólver y como no, forastero, no me gusta tu cara, pim pam pum, te pego 2 tiros y te mato. O te doy un garrotazo con un bate de béisbol porque me cae muy mal lo que estás haciendo o lo que estás diciendo o lo que sea. Pues la apetencia, el impulso ese que nos da, el arrebato que nos viene muchas veces, en el caso de las adicciones, las apetencias son inevitables y además frecuentes y no tienen nada de particular. Nadie es un caso perdido por el hecho de tener apetencias. Aterran porque muchas veces uno se cree que el hecho de tener apetencias es un proceso que cada vez que, o algo así como que cada vez que sienta un deseo, una apetencia, pues la apetencia se va a ir intensificando progresivamente hasta rendirse y ceder ante ella. Pero esto no es así. Las apetencias son únicamente reflejos adictivos, que ni siquiera deberían de ponerse en valor, porque es la forma de dejarlos pasar con toda la normalidad posible. Que una persona adicta tenga apetencias es algo tan natural como que una persona parpadee. Es inevitable. No pasa nada porque tengas una apetencia. No tienes por qué sucumbir a ella. Ni mucho menos va a ser un proceso que se vaya incrementando, salvo que te quedes fijo o fija en ella y le sigas alimentando. Quiero. De me apetece a quiero hay un abismo importante. Te puede apetecer una cosa y no tienes por qué sucumbir a ella. No tienes por qué caer en ella. ¿Qué es un esfuerzo? Bueno, si la
pintas de normalidad, no es tan duro. Si crees que es y lo sobredimensionas, lo catastrofizas y caes en las trampas adictivas de siempre, de darle al tema una trascendencia que normalmente no tiene, pues vas a meterte en un proceso difícil de escaparte de él. Así que el tema de las apetencias, el proceso de las apetencias, la situación de las apetencias es perfectamente previsible. Y hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, y con esto termino hoy, porque me voy a pasar del tiempo. Repito, las apetencias son previsibles. Raro sería que una persona adicta no las tuviera. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, que las apetencias que surgen durante la rehabilitación son producto natural de la enfermedad, de la adicción. ¿Cómo no van a serlo? Si somos adictos, joder, ¿cómo no vamos a tener apetencias? A ver, en segundo lugar, tener en cuenta que nadie es culpable de tener apetencias. Tener apetencias no te hace culpable de nada, ni eres culpable por tenerlas, de nada. Eres adicto, adicta y punto, y lo normal es que tengas apetencias, ¿vale? Que siempre son, repito, que siempre son temporales. Siempre son temporales. Es decir, que se pasan por sí solas si no cedes ante ellas. Repito, las apetencias son siempre temporales. Se pasan por sí solas. Tienen un efecto ola. Una subida, un clímax y una bajada. Y la ola se deshace. Si tú no cedes, la ola pasa. Tienes que saber también que alcanzan su máxima intensidad durante la primera hora. Durante una hora da tiempo a coger un teléfono y llamar a alguien de rehabilitación. Da tiempo a cambiar de actitud, da tiempo a hacer diferentes cosas, da tiempo a despistar la situación y a dejarlas que pasen sin prestarle más atención que la que se merecen, que es cuanta menos mejor. Que hay que utilizarlas como alertas de los factores desencadenantes de la recaída. Es decir, si estás metido en un proceso de apetencias permanentes, continuas, en las que estás todo el día con apetencias, joder, pues habla con alguien, habla con tu referente de rehabilitación para poder desactivar todo ese mamotreco que tú solo o tú sola no puedes. Es decir, te están avisando de algo está yendo mal, te estás metiendo en situaciones de riesgo, por alguna razón estás metido en algún compromiso que no deberías, o que no debieras, perdón, y no sabes cómo salir de él. Algo te está impactando y está provocando que tu sistema esté en marcha. Por tanto, eso hay que desactivarlo. Y hay que ver dónde está el foco de infección en este caso. Es decir, si son permanentes, no son malas, te están haciendo bien, te están avisando de que hay algo mal y hay que cambiarlo. Y además, ten en cuenta una cosa. Si cada vez que la apetencia acaba... A ver cómo digo esto. Ten en cuenta que cada vez que la apetencia acaba en recaída, aumenta la probabilidad de futuras apetencias aún más intensas y, lógicamente, de eventuales recaídas. Hay que pedir ayuda si son demasiado frecuentes e intensas, porque si por el contrario las apetencias se superan sin recaer, lo que ocurre es que disminuyen en frecuencia y en intensidad. Es decir, estamos hablando de que parece que desde que empezamos el proceso de rehabilitación nos están poniendo obstáculos que no somos capaces de superar. Muchas veces porque no los conocemos. Había una vez... Yo no suelo hacerlo aquí, pero soy muy cuentista. Me gustan mucho los cuentos. Este es de Jorge Bucay. Creo. Igual le metió la pata, no sé. El caso es que había una vez un hombre que... Una mujer, una persona que... quería ir de su sitio habitual porque en otra ciudad, en otro pueblo, había oído hablar que
que allí se encontraba todo lo mejor de lo mejor y que su vida iba a cambiar y se iba a convertir en un pozo de felicidad. Así que se cogió la maleta y se echó al camino. Y a medida que iba andando en dirección a esa ciudad, la ciudad de sus sueños, pues no paraban de surgir problemas, obstáculos, contratiempos, y el hombre o la mujer, la persona ya iba desesperada. Pero seguía avanzando, siempre siguió avanzando. Su objetivo era claro, llegar a la ciudad de sus sueños. Después de mucho penar, consiguió divisar a lo lejos la ciudad, que estaba en una loma, en un monte, iba a decir un castillo, vamos, una ciudad amurallada, tremenda. Y claro, su gozo pues fue tremendo. Así que ya renovó impulsos y se fue acercando a la ciudad de sus sueños. No se dio cuenta de que entre la ciudad y él había un abismo profundo y que no tenía nada para sortearlo. La desesperación ya fue, pues bueno, pues el tener tan cerca la ciudad de sus sueños y no poder llegar a ella, pues le sublevó, ¿no? De tal manera que se sentó desesperado. Y se dio cuenta de que a un lado del camino por el que iba había un montón de maderas, de tablas y herramientas. Hombre, la persona que era manitas y tenía ciertas capacidades se planteó que a lo mejor podía prepararse un chiringuito, ¿no? Un puente y cruzar el abismo. Y se puso a la tarea. Y terminó el puente. Y cruzó el abismo. Cruzó el abismo y se encontró delante de las paredes de los muros de la ciudad. Y se volvió a desesperar porque estaban cubiertos de musgo, no los podía subir y no había ninguna puerta. Ahora ya definitivamente se sentó en la hierba y desesperado porque ya no sabía qué hacer para conseguir entrar en la ciudad de sus sueños. Tantos obstáculos y tantos obstáculos y tantos obstáculos y tantos obstáculos. Se puso la cabeza entre las piernas y lloró amargamente porque vio que su sueño, después de tanto esfuerzo, no se podía conseguir. Y entre lágrima y lágrima levantó la cabeza y vio frente a ella a un niño, una niña, que le miraba sonriendo, más bien riéndose. Y ya pues la persona pues enfadada le preguntó: ¿de qué te ríes? ¿Cuál es la causa de tu alegría? Como no le contestaba nada, le preguntó al niño, a la niña que tenía enfrente: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantos obstáculos? El niño o la niña, según si eres hombre o mujer, que se parecía mucho a la persona que estaba sentada desesperada cuando era pequeño, sonrió todavía más y le dijo: ¿obstáculos? ¿Qué obstáculos? Aquí no había ningún obstáculo. Los obstáculos los has traído tú. Que cada cual saque su moraleja. Pero como estamos hablando de obstáculos, pues se me ha venido a la cabeza este cuento de Bucay, que creo que cuando estamos desesperados, pues viene bien en esos momentos para entender que muchas de las dificultades que tenemos las provocamos nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, entiendo que nadie esté de acuerdo con esto. Es lo que hay. Nada, mañana seguimos. Después del ensayo del coro Aergi, pues vamos a hablar mañana vamos a hablar del tema del condicionamiento clásico de Pavlov. Importante. Para acabar de conocer pues todos los obstáculos que se encontró el que buscaba su ciudad soñada. Oye, ¿entraría en la ciudad o no entraría? Ahí lo dejo. Jorge Bucay tiene la respuesta. Buscadla. Un beso, hasta mañana.